Hola a todos, mi nombre es Leticia Sala y bueno, estoy hoy aquí para compartir mi experiencia con esta matriz dérmica que llevo utilizando bastante tiempo y bueno, la verdad es que me está dando muy buenos resultados y me gustaría compartirlos con vosotros, así que os voy a poner un caso para ilustrarlo, que ella tiene un seguimiento de unos 3 años. Es una paciente de 34 años que acudió a la consulta hace ya bastante tiempo y no se terminaba de cubrir las recesiones porque siempre le daba miedo quitarse tejido del paladar, porque como vais a ver y como podéis observar en esta foto, la cantidad de tejido que teníamos que injertar era bastante, entonces pues siempre le decíamos que incluso hasta lo teníamos que hacer en 2 o 3 veces, ¿no? Por la cantidad de tejido conectivo que necesitábamos, ya que veis que tiene recesiones múltiples generalizadas. Así que bueno, decidimos ofrecerle la utilización de este tipo de matriz, que como sabéis es una matriz térmica de origen humano, y bueno, la paciente decidió probar primero con el maxilar superior y luego, bueno, no os voy a poner el caso entero porque no tengo mucho tiempo, pero os pondré solamente la parte superior, aunque también tratamos la parte inferior y vais a ver, de hecho, las fotos finales en las que ya se ha tratado completamente. Pues, como podéis ver aquí en la diapositiva, es una paciente de 34 años en la que presenta recesiones múltiples generalizadas y su objetivo principal del tratamiento era fundamentalmente la estética. A ella no le preocupaba absolutamente nada más que la estética porque, como veis, cuando sonreía, además que tenía unos caninos muy prominentes, pues los tenía con recesiones y entonces pues daba la sensación de que tenía unos dientes pues como muy grandes, ¿no? Podéis observar en las fotos que los factores predisponentes de este tipo de recesiones pues eran un fenotipo fino y la anatomía muy marcada, muy abrupta de las raíces, especialmente de los caninos, y los factores desencadenantes pues fueron la inflamación debida a la placa bacteriana y trauma por cepillar. Así que una vez que controlamos estos factores locales, fundamentalmente los hábitos del cepillado, decidimos pasar a la intervención. Podéis ver aquí arriba a la derecha una secuencia muy cortita del vídeo de uno de los cuadrantes que realizamos. Tratamos todo el maxilar superior y lo hicimos mediante 2 técnicas. En el cuadrante número 1 utilizamos la matriz térmica Oracel y cubrimos con un colgajo de avance coronal, como describió el profesor Zucchelli de Santis. Y bueno, veis ahí ese vídeo cortito en el que el manejo de la matriz es bastante sencillo, se parece bastante en su textura y en su manejo a un injerto de conectivo convencional. Y bueno, ahí veis la cirugía bastante resumida y las fotos de abajo. Podéis observar a la izquierda cómo cicatriza a las 2 semanas el injerto con el colgajo de avance coronal, y a la derecha, este caso además lo he puesto porque me parecía muy interesante. Mientras vais viendo el vídeo lo podéis ir observando en la foto de abajo, veis cómo tuvimos una pequeña inflamación en la zona del canino porque era muy fina y se produjo esa recesión que pareció que al principio nos asustó porque dijimos a ver si vamos a terminar el caso peor de lo que habíamos empezado, ¿no? Fue el único caso en el que he tenido un problema y también os lo pongo porque creo que me encanta pues, poner las complicaciones porque de ellas también es donde aprendemos, ¿no? Podéis ver ahí a la derecha el aspecto que tenía a los 15 días, así como el cuadrante número 1 parecía que era perfecto, en el cuadrante número 2 teníamos esa dehiscencia. Bueno, pues estas son otras fotos de frontales y laterales a los 15 días. Y mientras fue pasando el tiempo podéis observar cómo el tejido poco a poco fue cicatrizando y fue haciendo una especie de creeping attachment, que es un fenómeno que observamos normalmente en los injertos de tejido conectivo y no tanto o no sabemos bien si en las matrices dérmicas podríamos esperar también este efecto, ¿no? Y como veis aquí, pues con el paso del tiempo no solo se han cubierto las raíces, sino que encima ha mejorado mucho en algunas zonas. Entonces me parece interesante porque no todas las matrices al final son iguales, al final hablamos de matrices dérmicas cuando en realidad pues, hay muchos que son matrices colágenas y creo que podemos decir que esto sí que es un sustituto de tejido blando que es quizá el que más se puede llegar a parecer a un injerto de tejido conectivo, ¿no? Veis es el cuadrante número 1 como estaba al principio y como está a los 3 años, como veis y como os he dicho al principio del vídeo, la parte inferior también la tratamos. Y veis como también el aspecto de los tejidos es bastante bueno. Y este es el lado en el que habíamos tenido la pequeña complicación que, como veis, a pesar de la complicación, pues poco a poco ese creeping attachment ha ido pues supliendo un poco las carencias que teníamos ahí a nivel del número canino 23, ¿no? El resto de la apariencia de los tejidos, como veis, a los 3 años es bastante estable y también es bastante, pues parece que sí que hemos sido capaces de engrosar el fenotipo de la paciente, que está muy contenta. Así que
sin más, sin enrollarme mucho más, aquí os dejo la foto de cómo estaba al principio y de cómo está al final. Veis a la paciente sonriendo, sigue teniendo unos caninos bastante prominentes, pero son los caninos que ella tiene y eso no lo podemos cambiar, así que bueno, en general está muy contenta y nosotros también, puesto que hemos conseguido solucionar su problema sin hacerle muchísimo daño en el paladar o sin causarle mucha morbilidad.